Cicla de algún modo asumió un rol diferente, que es el de tratar de mostrar el aporte de los latinoamericanos, fundamentalmente de los que viven en Israel, pero también de los que están en la diáspora, de los que están en otros países, el aporte cultural de ellos a Israel. Con motivo de los 60 años de Israel, decidieron otorgar 30 galardones. Bueno, y uno de ellos me fue otorgado a mí. A ver, para hablar bien de nosotros, de los latinoamericanos, ¿no? Este cambio que vos decís implica también como una evolución, es decir, había una institución que les daba la bienvenida, los ayudaba a su integración. Después de tanto tiempo, y hay más de 80.000 argentinos en Israel aproximadamente, se ve que han hecho un aporte a la cultura de Israel. Esa es la idea. No sé si más arriba, pero quiero decir, es un reconocimiento a que no solo se integraron, sino que hicieron un aporte importante. La idea de Cicla es esa, señalar, subrayar el aporte concreto que han hecho los judíos latinoamericanos que viven en Israel, y algunos de ellos, como es mi caso, que no viven en Israel, pero que ellos consideran que hubo un aporte a la cultura judía y a la cultura israelí. Comprenderás que en estos casos siempre decimos, bueno, a ver, ¿y quiénes son los argentinos? ¿Cuál es la selección argentina que fue premiada ahí? ¿Te acordás algunos nombres? Mira, algunos nombres. Por un lado, José Itzigson, psicólogo, psicoanalista, que fue en algún momento también decano de la Facultad de Psicología acá en Buenos Aires. Giora Feldman, el trompetista. El trompetista, música klezmer. ¿Quién más? Bueno, Baruch Tenenbaum. A ver, voy a mirar esta lista porque acá lista? Tengo la lista. Y además de estamos los... compartiendo el premio, ¿no? El diploma, no sé cómo llamarlo, pero es el premio testimonio. El testimonio de esta Bueno, parte. un personaje muy importante que fue premiado post-mortem fue Carlos Grunberg, el poeta Carlos Grunberg, que, bueno, él fue en su momento el primer, digamos, pre-embajador de Israel en la Argentina. O sea, un poeta judío argentino que empezó a establecer relaciones como en nombre de Israel para que Argentina tenga finalmente un embajador. Es así, es así. Después el que vino como primer embajador fue Jacob Zur, pero el rol de Carlos Grunberg como intelectual y como representante de Israel fue muy importante, y es la primera vez que se lo homenajea de esta forma desde Israel mismo. Un intelectual que se mete en el terreno también, digamos, de la política, ¿no? O sea, un tema interesante que sigue hasta hoy. Claro, pero él no sé si se puede decir se mete en la política, pero sí. Él, incluso es interesante que quien recibió el premio fue un bisnieto de Carlos Grunberg, que al recibirlo leyó un trozo de lo que él dijo en el momento en que recibió en el año 68 un premio de la Sociedad Argentina de Escritores, y que tiene que ver con la postura de él frente al judaísmo. Y fue un texto que eligió ese bisnieto para leerlo en esa ocasión, ¿no? Ahora, en tu caso, además, ¿enumeran algunos aportes, más allá de todo lo que nosotros conocemos y sabemos cómo...? Hiciste antologías, incluso publicadas por la editorial Milá de la AMIA, sí, destacando intelectuales argentinos judíos. O sea, es cierto, no. ¿Tiene también un poco que ver con eso? Yo pienso que sí, que no. Es decir, no hay un detalle, es un premio a la trayectoria. No a algo determinado. Son 30 personas o personalidades a las que han invitado o han galardonado, y no han hecho de cada uno de ellos un currículum, etc. Me queda muy poco tiempo. Bueno, ¿cuántos libros publicaste hasta ahora? No sé la cantidad exacta, pero más de 40. Más de 40. ¿Podemos anunciar uno de los que se vienen próximo y terminamos con eso? En realidad, próximo hay 2 libros que tienen que salir este año todavía. Uno es una antología de poemas que dediqué a mis nietos, y el título de ese libro es Estado Civil, Abuelos. Muy bueno. Poemas con nuestros nietos. Y el otro es un libro de cuentos de Sholem Aleichem, una selección y traducción que hice yo. No es la primera traducción que se hace de Sholem Aleichem al español, pero creo que es una traducción diferente a las otras que se hicieron. Desde lo más familiar hasta lo más universal de la cultura judía. Estás
Esa es la idea, esa es la idea. Bueno, entonces nosotros nos sumamos a este reconocimiento de Cicla, estamos muy contentos, sería algo que lo hayas recibido y queremos compartir, por supuesto, tu alegría también. Es momento ahora de hacer una pausa, enseguida volvemos con mucho más Amia para Todos. Seguimos en AMIA para Todos, está con nosotros Tommy Sayek, prosecretario primero del AMIA. Bienvenido, Tommy. Muchas gracias, buenos días. Hay muchos temas de actualidad interesantes para comentar y hay uno que preocupa, que lamentablemente es reiterado, que tiene que ver con la profanación de tumbas en el cementerio de Tablada. En este último caso se estaba instalando un sistema de seguridad y me gustaría que nos cuentes, bueno, qué pasó, cuántas tumbas se profanaron, si fue o no una, digamos, antisemita, porque algunas veces hay inscripciones. Digamos, los detalles de este nuevo caso. Bueno, sí, es un nuevo caso, se reitera. Básicamente tendríamos que aclarar varios puntos. Uno es, el gran problema que tenemos en el cementerio de Tablada es la calle intermedia, que gracias a la gestión del ministro Alac, ministro de Justicia, con la gente de la Municipalidad de La Tablada, y la gobernación, ya tenemos una posesión precaria, que es la primer posesión hasta firmar la escritura sobre esa calle. ¿Por qué lo menciono en esta nota? Es porque básicamente el problema es que este tipo de, digamos, de individuos que se mete a robar placas de bronce, en total fueron 58, 58 al revés es 85, y que son la cantidad de víctimas del atentado a la AMIA, y también, como nada es casual, se profanaron tumbas de los mártires fallecidos en el atentado. Y bueno, se firmó... Entran por esa calle. Entran por esa calle, se meten ahí y roban. Evidentemente, por la cantidad de tumbas profanadas, 58 tumbas, vemos que tuvieron mucho tiempo para hacerlo y, como vos bien decías, había una primera fase de la instalación de cámaras, esa fase se terminó y ahora estamos con la ayuda también de la Gobernación y del Ministerio de Seguridad, estamos haciendo una segunda fase para que pueda cerrar el círculo y que ya esté todo blindado de manera que no vuelva a pasar. Tengo una pregunta que quizás es muy simple, demasiado... Sí. ¿Pero no se escucha cuando hay alguien trabajando sacando placas de bronce? Sí, se escucha, pero el cementerio de La Tablada tiene más de 150.000 almas, con lo cual tenemos todavía, seguramente tenemos espacio como para 20 años más, en un ritmo normal, y con esto te quiero decir que es muy grande, entonces es muy difícil, son varias hectáreas. Creo que no hay en toda Latinoamérica un cementerio tan grande como el que nosotros tenemos. Ahora, lo que estamos diciendo es que el fin de este caso fue únicamente robar placas de bronce. No hubo inscripciones antisemitas como otras veces, no hubo... No, justamente no hubo, y vale la pena esta aclaración para decir que no fue un hecho antisemita, fue un hecho de vandalismo, de querer robar por el metal, pero cuando se trata de algo tan sagrado como son las tumbas para el pueblo judío, se llama profanación. Bien, aclarado entonces este tema. Nosotros hemos comentado en el programa que iba a haber una participación de la AMIA el año que viene cuando sea la participación argentina en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt. Y hablamos de proyectos en museos judíos de Alemania. ¿Estuviste allí? Me gustaría que nos cuentes qué es lo que va a pasar. Estuvimos en Alemania la semana pasada, antes de Rosh Hashanah. Sí, estuvimos, mi parte fue estar en Berlín, visitamos el Museo Judío. Es interesante ver cómo los alemanes trabajan la memoria de los que nos pasó a nosotros como judíos, pero lo que les pasó a ellos como pueblo alemán con los judíos. Claro, porque digamos, es muy fuerte. La 60 años atrás, si vos estuviesen perseguidos, me hubiesen matado. 60 años atrás nos hubiesen matado solamente por el hecho de... No podría usar una kipá, o te obligaban a usar el Maguen David.